Muy bien, buenas noches con todos. Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. Antes de iniciar, es necesario recalcar una nota importante. En la sesión o el taller anterior, hemos visto que uno de los aspectos que nos ayudan a cerrar la idea del proceso del inicio del proyecto de investigación es justamente elaborar un marco de referencia. Este marco de referencia básicamente es qué autores o qué referencias bibliográficas voy a utilizar yo para poder identificar en forma adecuada mi proyecto de investigación, en qué parámetros va a estar, ¿no? O en base a qué fuentes bibliográficas las voy a desarrollar. Básicamente es esa consideración, teniendo en cuenta entonces que cuando yo hablo de marco de referencia, este marco de referencia es básicamente cómo es que yo puedo plasmar mi idea de investigación, tiene que estar marcado en un objetivo de estudio, de identificar un problema de investigación, identificando mi enunciado de estudio, y una vez con mi enunciado de estudio, pues ahí están enmarcados varios conceptos que son la variable de estudio, el propósito de estudio, que es uno de los aspectos más importantes. Uh, Está también considerado ahí la población en la que voy a trabajar, la población en la que voy a estudiar, y finalmente puede o no estar considerado el año. En los ejemplos que les he mostrado, en algunos casos no necesita que necesariamente esté el año o esté la ubicación geográfica. ¿Por qué razón? Porque el trabajo es general, es un trabajo teórico que puede ser aplicado en diferentes ámbitos. Y al decir diferentes ámbitos, estamos hablando que se puede aplicar en 2, 3, 4 sitios, en zonas geográficas inclusive diferentes. Pero si mi proyecto de investigación está referido a un tema puntual que solo ocurre en ciertas zonas, por ejemplo, podría ser en las andinas, referido a lo que es pavimentos o diseño de pavimentos, si está ubicado, por ejemplo, en un fenómeno que solo ocurre en ciertos lugares específicos, en esos casos especiales, si es que lo podemos considerar necesario la ubicación geográfica. Eso va a depender mucho del tipo de proyecto. Además, también nos ayuda la ubicación geográfica a definir en qué medida nuestro trabajo de investigación puede ser más cerrado o más sencillo cuando yo lo parametro en una zona específica, ¿no? Porque si yo hago un proyecto de investigación general, el jurado se va a ver tentado a probablemente preguntarme, ¿y por qué no lo hiciste en tal o cual zona? Por ejemplo, ¿por qué no lo hiciste en un trabajo o tuviste variables en la costa, algunas otras variables en la selva, o en uno u otro distrito, en uno u otro tramo de carretera, puede ser? Entonces, para evitar ese problema, porque eso obviamente amerita un costo adicional, es un costo que no se ha previsto para el estudio, también es ideal colocar el parámetro de ubicación geográfica, que hay que tratar de evitar en lo posible que sea igual a lo que ponen en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecuta un proyecto de ingeniería, la ubicación geográfica es muy importante. Entonces tiene que ir la provincia, el distrito, el centro poblado, el barrio, la calle, la región por encima de todo. Entonces, eh, porque un proyecto tiene que ser identificado al detalle, pero en un proyecto de tesis, muchas veces cuando también nace a raíz de un proyecto de expediente, un proyecto que se va a ejecutar, entonces no es necesario colocarle provincia, distrito, departamento, región, todo. Probablemente lo más importante es el punto de ubicación. Puede ser el tramo de carretera, el distrito, la zona.
Y de ahí el punto más grande que puede ser la región, en este caso el departamento, ¿no? Que lo correcto es decir región. No es necesario darle más detalles a eso, porque también extendemos innecesariamente la longitud del título, que en nuestro caso es el enunciado. Si es que nuestro enunciado es con una sola variable muy puntual, en esos casos yo podría de alguna manera aprovechar el espacio que me falta de 25 palabras, 20 palabras, dependiendo del formato, para poder colocar esos datos. Ahora, ¿qué vamos a ver aparte de esto? Lo que vamos a ver es, ahora que hemos desarrollado el marco teórico, es necesario darles ciertas pautas generales sobre lo que es la redacción. No solamente es buscar bibliografía, sino también tener en consideración la estructura o las consideraciones para la redacción de esta bibliografía. Muy probablemente ustedes ya encontraron fuentes bibliográficas, ya usaron los criterios mínimos que se les dio en el taller anterior, como es el nombre del artículo, el nombre del autor, empezando por el apellido, su ubicación, que puede ser una revista, un texto, incluidas las páginas, y el resumen, ¿no? Que es el formato previo. Pero eso no es necesariamente riguroso, solamente es una ayuda preliminar para identificar antecedentes. Ahora vamos a pasar a la etapa de elaboración de criterios de redacción a nivel de referencias bibliográficas, que son las que se usan también dentro de los formatos. Para ver este asunto de lo que son las citas, hay que identificar claramente dos aspectos. Primero, a nivel de redacción, cuando yo ya tengo que sustentar tanto, puede ser mi justificación de estudio, incluso en mi introducción y resumen, puedo citar, ¿no? Para darle énfasis a algún autor o autores. Tengo que tener en cuenta que el momento de citar yo voy a poderlo trabajar de dos maneras diferentes. Una de ellas se llama cita textual. Una cita textual puede estar dividida en dos formas, ¿no? Una que tenga menos de 40 palabras, puede utilizar el contador de palabras para eso, y otra que tenga más de 40 palabras. En el caso de la cita textual, es una copia fiel de lo que el autor ha desarrollado. Existen algunos temas en los cuales yo no puedo incluir mis propios conceptos, o mis propias interpretaciones, ya que la teoría es tan puntual que necesariamente tiene que repetirse tal cual ha sido ideada o generada por el autor. Por lo tanto, necesito de todas maneras colocarlo en forma textual. Esto, por ejemplo, se refiere mucho a lo que es los antecedentes de estudio, ¿no? Los antecedentes de estudio siempre van a tener más de 40 palabras. No van a tener menos, más de 40 palabras. Pero en el caso de los antecedentes de estudio, yo podría entrar a la opción de parafraseo, que es la segunda forma de tipo de cita. Yo les había indicado en la sesión anterior, les había dado una herramienta virtual para poder resumir, tratar de que el resumen, o todos los resúmenes de los antecedentes que estoy colocando sean uniformes. Esto ya produce este estado de gusto, ¿no? O sea, a veces yo voy a ver, por ejemplo, la parte de antecedentes bibliográficos, veo el primer antecedente, tiene un párrafo de 5 líneas. El segundo antecedente es media página. El siguiente antecedente incluso está en 2 partes o en 3 partes y es hasta más de una página. Y el que le sigue es otro párrafo de 7 líneas, 6 líneas. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Que ha copiado tal cual lo ha encontrado y no ha tenido la capacidad de uniformizarlo. Tengan en cuenta que lo que nosotros queremos lograr en nuestro proyecto y también en la tesis es tratar de que el lector del trabajo de tesis no se agobie con tanta información, ¿no? De nada sirve poner toda la información, un texto largo, y hace más bien pesada su lectura, pese a que el proyecto de tesis pues tiene 15 páginas, 10 páginas como máximo, ¿no? Pero el hecho de que yo coloque párrafos que tengan casi las mismas consideraciones en palabras, eso significa que he tenido mucho cuidado al momento de redactar y obviamente tenía que resumir algunos y en algunos casos incluso expandir el resumen para que coincidan los párrafos. Qué genial sería que todos los antecedentes colocados en un proyecto tengan 5 líneas, por ejemplo, cada párrafo.
no más de 5 líneas, que es lo ideal, un resumen muy concreto. O podría ser 10, pero todas tienen que ser exactamente iguales, o en lo posible semejantes, ¿no? Que haya 10, que haya 9, no le basta. Eso ya da una limpieza a la presentación del trabajo, indica que ha habido orden, ha habido criterio uniforme, y obviamente también una adecuada sistematización o síntesis de la información. Y eso implica incluso indirectamente, a veces incluso psicológicamente al jurado, le dice que el tesista que está presentando esa propuesta, pues se ha dado la molestia de hacer una buena edición, búsqueda de información y un adecuado resumen. Es inmediata esa forma de poder identificar. Pero si yo veo un desorden, párrafos que no son iguales, algunos están en unidades de medida diferentes, suele pasar mucho, ¿no? Algunos están con los miles, está separado con espacios. Algunos miles está separado con comas. Y en algunos ni siquiera está la separación. Igual los decimales, algunos decimales están con comas, otros decimales están con puntos. Las unidades de medida, por ejemplo, centímetro cuadrado, está cm2, que no es centímetro cuadrado, pero en algunas sí está con el apóstrofe exponente 2, ¿no? Entonces, eso inmediatamente o visualmente indica que el que ha hecho el proyecto no ha tenido el suficiente cuidado de organizar y reordenar los datos, por más que estos sean incorrectos desde la fuente que los ha tomado. Porque no todos redactan de la misma manera. Algunos redactan de forma con puras mayúsculas, exageradas mayúsculas. Otros no tienen cuidado al momento de redactar los números, las unidades de medida. Algunos redactan la unidad de medida mediana, por ejemplo, metro, M. Otros escriben la palabra metro tal cual. Entonces, no existe uniformidad de presentar esos resultados. Y es lógico, cada quien lo ha hecho con criterios diferentes. Pero eso no significa que yo en mi trabajo cometa el mismo error de copiar tal cual. Pese a que el tipo de cita puede ser textual, es tal cual dice el autor. Pero al menos en el caso de antecedentes, yo voy a optar por esta segunda forma, que es el parafraseo. Ahora, dentro de estos tipos de citas, dentro de la opción narrativa y parentética, existen dos consideraciones. Una cita narrativa se basa en el autor o las afirmaciones del autor, mientras que una cita parentética se da al final de la idea. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que se está mostrando, para que lo puedan visualizar. En el caso de este ejemplo narrativo, dice, en este extracto, bueno, habla un poco del extracto, pero pone aquí, esto es lo narrativo. Berrío, que es el autor, afirma que solamente incluye entre paréntesis el año y después de esto dice, afirma que está hablando directamente del autor y entre comillas va lo que ha afirmado, que se supone son menos de 40 palabras, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, es una cita textual corta, parentética. Como son menos de 40 palabras, abro comillas, cierro comillas, y al final, abrir y cerrar comillas, coloco la página que se supone que es del mismo autor de Río y publicada en el año 2000. Esto, por ejemplo, es el criterio que utiliza APA para presentar una cita narrativa. ¿Cuándo se utiliza esta forma de cita narrativa? Cuando yo voy a concatenar muchas ideas. Voy a concatenar muchas ideas. Por ejemplo, digo, Berrío afirma que, después puedo poner, pero Salas lo contradice, y al final, Maldonado confirma lo publicado por. Todo está corrido. Puede ser en un solo párrafo 3, 4 autores, ¿no? Esto donde ocurre, por ejemplo, en la justificación del estudio que vamos a ver. Güey, los nervios me están traicionando bien culero, güey. En la justificación del estudio que vamos a ver más adelante, puede incluirse esa consideración. ¿Qué es la cita parentética? Es exactamente lo mismo, pero ya obvio esta opción que dice el autor afirma, dice, según, por decir, según Berrío, podemos considerar que, una afirmación directa. En la otra, en la parentética, no me interesa mucho el autor, más me interesa el contenido. En el primero me interesa el autor, en el segundo el contenido. Por ejemplo, yo voy directamente al concepto. La aceleración de partículas es tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Esto asumimos que es menos de 40 palabras, va con una comilla al inicio, con una comilla al final, y en la parte final, después del cierre de comillas, en vez de colocar la página como el caso anterior, y como no he citado al autor previamente, coloco todo en una sola consideración que puede ser entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, coma, la página. Y si está en más de una página, pongo dos P's. PP significa páginas. Y 87-90 puedo poner, entre la página 87 y 90. Pues estas dos formas son válidas. Yo prefiero la primera porque me dicen directamente que yo he buscado al autor y estoy asignándole su afirmación al mismo. Pero cuando yo hago una sola afirmación, no necesito contrastarla con otras. Como parte de mi interpretación, puedo utilizar la segunda. La primera es contraste, para ver varios autores, y la segunda es mi interpretación, ¿no? Podríamos incluso decir que esta primera parte se utiliza en marco teórico y esta segunda parte se utiliza en marco conceptual. Acuérdense que en el marco conceptual es mi interpretación, pero yo lo puedo interpretar en base a autores. Pero en estos dos ejemplos no estoy obviando, no estoy quitando ni aumentando nada a la afirmación del autor. Todo está tal cual la escrito. Podríamos incluso incluir una nota aquí. ¿Cuál es esa nota? ¿Qué pasa si en esta redacción de la segunda opción, la aceleración de las partículas, y justo ahí yo quiero aumentar una idea para cerrar bien este concepto? ¿Sí? Puedo aumentarle un par de palabras ahí. Cuando se hace eso, esas palabras se suelen colocar en negritas y en otras opciones es subrayado. Y al final se coloca otra vez una nota, entre paréntesis, el subrayado es propio o las negritas o cursivas son propias. O el resaltado es propio, porque yo podría decir, por ejemplo acá, prueba cabal. Esto prueba cabal lo puedo poner en negritas, porque yo quiero que de toda esta idea se vea esto con más importancia. Entonces yo le puedo poner a esta prueba cabal en negritas y subrayado. No estoy aumentando, estoy resaltando algo del párrafo. Ahí pongo el resaltado es propio. Si yo aumento algo, le pongo el subrayado, las negritas son propias, se ha agregado con 15. Eso suele ocurrir mucho en normativa legal, no tanto en teoría. En teoría casi no se hace eso, pero si yo tengo un reglamento, una normativa legal, un artículo que tenga que respetar, en esos casos sí se remarca básicamente lo que me interesa, ¿no? Porque a veces un artículo de la norma, un artículo de reglamento, un artículo de la ley, tiene partes que tengo que interpretar necesariamente y utilizarlo en mi tesis. Así que resalto ciertos elementos que pueden ser las sanciones, pueden ser los plazos de ejecución, los plazos de control, la fecha, la cantidad de días mínimo para entrega de documentos, cosas como esa. Lo resalto, pero al final, después de la cita, coloco el subrayado es propio, el resaltado es propio, la cursiva es propia, indicando que el autor no lo hizo, pero yo considero que eso debería de estar resaltado. Si yo tengo, por ejemplo, libros con traducción, de acuerdo a la norma APA, puedo tomar en cuenta este criterio. Por ejemplo, si yo tengo yo deseo utilizar un texto, en este Ingeniero, no se lo escucha. ahora sí. Según Brajadas, por ejemplo, en esta cita textual, es decir, según Brajadas, confírmeme, por favor, lo que mencioné anteriormente, ¿se escuchó? No, no, ingeniero. Voy a retroceder, mi audio estaba apagado. Les voy a explicar desde aquí. Creo que desde aquí no se escuchó. Mi audio estaba apagado. Vean,
Estaba hablando sobre el tipo de citas y que éstas se dividen en dos, tanto en textuales como en parafraseo. El textual debe ser tal cual el autor la ha concebido. No puedo cambiar nada. Pero el parafraseo es un resumen. Yo lo voy a parafrasear. En un trabajo de tesis se recomienda el parafraseo. Ahora, antes era mucho mejor hacer el textual. Ahora no. Porque tiene que pasar el sistema de antiplagio. Y el sistema de antiplagio, cuando yo lo coloco en forma textual, lo considera pues como un plagio, una copia. Pese a que esté citado, algunos softwares no reconocen adecuadamente las citas. Entonces es preferible hacerlo en parafraseo. En el caso textual tengo dos opciones. La corta, que es de menos de 40 palabras, y la larga, que es de más de 40 palabras. En el ejemplo que mostré era de citas cortas, de menos de 40 palabras, que se dividen en dos formas. La primera es narrativa, donde yo incido en que el autor dice algo o afirma algo. Por ejemplo, acá dice, después de la interpretación que yo puedo dar, después de una introducción que yo puedo dar, que en este caso es estas primeras tres líneas, digo, Berrío, entre paréntesis, el año de publicación de este texto, puede ser un artículo, afirma que, hasta ahí es la afirmación de un autor. Y lo que está entre comillas es lo que dijo este autor tal cual aparece en su texto. Y al finalizar le pongo el número de página con una P85 o puedo colocarle 2 páginas. O sea, PP, digo, no tanto dos. Está en 2, en 3, en 4 páginas. ¿Qué pasa si se pasó de una página a otra? Le pongo 2 P's, una después de otra PP y pondría 87-90. Eso significa que está en 2 o en 3 páginas. En el caso de la cita parentética, es más o menos lo mismo, pero la diferencia está que ahora ya no hay tanta incidencia o tanta importancia en el autor, ¿no? Escribo tal cual el autor mencionó, entre comillas, se supone menos de 40 palabras, y al finalizar coloco un paréntesis y pongo el autor, su apellido, el año, y en la página o página sería PP, donde encontré la referencia. El primer caso se utiliza para marco teórico, cuando yo hago contraste. Eso significa que en un solo párrafo puedo mencionar 3, 4, 5 autores. Acá puedo poner otro autor, por acá puedo poner otro autor, ¿no? Según Maxwell, también considera que, y pongo lo que he escrito, y después Benavente, según sus estudios, considera que, pongo 3 cosas, marco teórico. Pero cuando a mí no me interesa saber mucho eso, esto de acá se suele considerar para los marcos conceptuales, ¿no? En el caso del marco conceptual, acuérdense que es mi interpretación. Entonces, no es tan importante el autor, sino lo que yo quiero interpretar, pero se pone al final. El hecho de que no sea importante no significa que no lo voy a citar. En ambos casos, yo estoy considerando que tiene una fuente bibliográfica. El programa Turnitin reconoce esto como cita, pero no siempre lo hace. Acuérdense que es un software, y como todo software puede cometer errores, porque por ahí no reconoció bien la coma o el espacio, no lo consideró bien los paréntesis, cosas como esa. Entonces lo considera todo esto un plagio, porque estamos copiando tal cual. Había estado mencionando también que en estos párrafos, en cualquiera de los dos, ¿qué pasa si yo quiero darle resalte a algo? Por ejemplo, quiero que esto esté en negrita, porque me parece que esta frase es importante. Pero yo lo pongo en negrita, pero ojo, el autor no lo puso en negrita. No lo subrayó, otros lo subrayan, otros lo ponen en negrita, otros en cursiva. Depende, hay 3 formas. Lo ideal es subrayar. Pero yo lo pongo en negrita o lo pongo subrayar, ¿no? ¿Por qué lo hago así? Porque esa frase de ese párrafo que hizo ese autor es importante tomar en consideración. Se suele utilizar mucho esto en normativa. Por ejemplo, cuando yo voy a ver reglamentos, cuando voy a ver leyes, cuando voy a ver artículos, es muy común usar esta consideración. Por ejemplo, cuando voy a ver plazos, 5 días para presentación de documentos o sanciones, ¿no? Sanciones que están dentro del artículo que estoy citando,
Yo lo subrayo porque mi tesis va a usar justamente esa consideración. Si yo hiciera eso, al final, o sea, aquí después de la cita, abro otro paréntesis y coloco el resaltado es propio. Si fuera subrayado, el subrayado es propio. Si fuera negritas o cursivas, el resaltado. ¿Por qué lo hago? Porque el autor no lo hizo, pero yo considero que sí debería de centrarme en esa, o centrarse en atención a ese específico término. Como les digo, en un texto de estos de teoría casi no es muy común. Eso es más en normativa. Normativa, reglamentos, artículos, leyes, cosas como esas. Ahí sí se suele colocar mucho y incluso los abogados usan mucho eso en sus escritos, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo a nivel de citas, por ejemplo, acá yo puse una cita narrativa, según Brajadas, abro comillas, y cierro comillas, y pongo el número de página, y por ahí se me ocurrió resaltar algo. Por ejemplo, puedo resaltar cambio en el contenido de humedad. Resalto esto en negritas, porque de eso trata mi tesis, más allá de lo que dijo también Brajadas. Acá al final puedo poner otra vez entre paréntesis el resaltado, el subrayado, es propio. Siempre hay que poner eso. Entonces, una vez que yo he colocado mi cita, esta cita tiene que ir en la bibliografía, en la referencia bibliográfica, según APA. ¿Cómo debe ir? El apellido, nombre completo, el nombre, solo un nombre me indica, APA, solo un nombre, y solo la primera letra. Aquí viene, por ejemplo, los arreglos, ¿no? A veces algunos autores, para evitar esto, porque esto es una norma internacional, y en artículos, especialmente en artículos, porque esto no va a pasar en tesis, pero sí en artículos, no permiten el uso de dos apellidos. El software mismo no lo permite, ¿no? Porque generalmente los artículos ingleses solo tienen un nombre y un apellido. El apellido es el apellido que prevalece, no importa si es del papá o de la mamá, allá no hay diferencias, pero nosotros sí tenemos diferencias. Primero es el apellido paterno y después es el apellido materno. Mientras que en el otro incluso pueden utilizar el apellido del esposo, ¿no? Cuando se casan, a veces asumen el apellido del esposo y ese es también como parte de su publicación. Si el nombre tuviera un guión, por ejemplo, estoy escribiendo una palabra y lo pongo un guión y otra palabra, ¿por qué hizo el autor eso? Porque quiere que ambos nombres aparezcan en el artículo, ¿no? Ambos nombres. Puede ser ambos apellidos, eso puede ser acá, porque tiene que ir solo uno, o puede ser ambos nombres. Hay que tratar de respetar. Incluso yo suelo recomendar, yo estoy trabajos en castellano, así que podemos obviar ese guión para darle limpieza al trabajo, pero a veces lo respetamos tal cual. Le ponemos I. En esto hay mucha controversia. Otros utilizan el Amfred. Esto, ¿no? Y así aparece incluso en APA. Y nosotros en latinos, nosotros tenemos que utilizar la I. Pero cuando utilizamos el AMPER, el I, esta forma de consideración, eso es más un criterio. Si el trabajo está en inglés, se debería utilizar esta opción. Si el trabajo está en inglés, porque esa es la cita en inglés. Si el trabajo está en español o en castellano, yo utilizaría tal cual está en este ejemplo, ¿no? Eso sería la consideración. APA no te dice eso, ¿no? En APA no aparece esta opción. Esto es más una, digamos, adaptación a nuestra lengua. Entonces puedo tener 2 apellidos, 3 apellidos. Una vez que termino todos los apellidos, separando el apellido con el nombre con comas, pongo el punto. Aquí hay otra consideración. Tratemos de colocar el nombre el primero. A veces tenemos 3, 4 nombres y ponemos 3, 4 letras, solo el primero. Ponemos el año, punto, el título del libro en cursivas. Si fuera un artículo es diferente, en un artículo no va en cursivas, pero en este caso es un libro. Podría ir ahí un nombre abreviado de la institución, el apellido del que lo tradujo, si es que es una traducción, el número de edición, la editorial, dónde ha sido publicado el país de publicación.
Por ejemplo, acá abajo está el ejemplo, ¿no? Braja M. Das, 2012, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, ha sido traducido por Cervantes y Ramírez, séptima edición, ahí dice TRAD, que es traducción, ha sido publicado bajo esta consideración del Sengash-Liner, es un trabajo original publicado en el año 2011. Esa es la forma para citar en APA. Citas en APA parentéticas, por ejemplo, esto es lo mismo, pero en este caso estoy colocándolo al final. Al final está Delgado Céspedes. Si se dan cuenta hay un guión. ¿Por qué está el guión? Porque este autor, no es que sean dos autores, es un mismo autor con dos apellidos, debe ser latino, ¿no? Delgado Céspedes. Y no quiere perder su apellido en la publicación, así que le pone el guión. Lo copiamos tal cual, 2020, página 61. Para citar esto, es un trabajo, por ejemplo, para tesis, hay que resaltar el término tesis. Es exactamente igual al anterior, solo que ahora va tesis entre corchetes, si es de grado, posgrado, la universidad y la página o la dirección web. El URI no es la página web, el URI es la página del repositorio. Muchos de ustedes van a utilizar muchas tesis para sus trabajos, así que hay que tomar en cuenta eso. La cita parentética es exactamente igual, no hay diferencias, es artículo, es tesis, es libro, exactamente igual. ¿Dónde se ve la diferencia? En la bibliografía. Delgado Céspedes, con dos apellidos, también tiene dos nombres, si se dan cuenta, típico nombre latino, dos nombres. Está el año, el nombre de la tesis, entre corchetes, es una tesis para doctor de grado académico de doctor. Si fuera una tesis en inglés, a veces ponen tesis con H aquí, en inglés. La Universidad Privada de San Antonio Guillermo Ubedo, Facultad de Psicología, es en Perú, y su dirección CURRI o su dirección web CURRI, que es el repositorio institucional. Hay dos direcciones que podemos usar, el DOI para libros de investigación y el CURRI para tesis publicadas. Esta es otra cita, parentética, Coronel Huanca, 2020. Esta es también una tesis, esta es una tesis para el grado de bachiller, para optar el grado de bachiller. Es una tesis de inferior sería el término. Nosotros estamos haciendo ahora tesis para optar el título profesional, la gran mayoría, ¿no? Entonces, podría ser que exista algún estudio que tenga alguna referencia, que aunque no es ideal, podría utilizar una tesis de grado de bachiller, que es este es el caso. Acuérdense que ahora en la segunda nueva ley universitaria esto debe ser una tesina, una monografía, ¿no? Pero aquí han hecho una tesis en la Universidad de Ciencias Aplicadas, y está la facultad, el país y el lugar. ¿Cuándo utilizo una tesis de menor nivel? Porque es una información de menor nivel. Cuando no existe información de mayor nivel y cuando su línea de investigación está por debajo de la mía. Acuérdense que mis antecedentes siempre están por debajo. Entonces, ahí sí lo puedo utilizar, pero siempre que la tesis tenga pues, la validez, básicamente, de la información que estoy trabajando, ¿no? Porque no es algo nuevo. Sí hay, pero está en inicios. Me hacen una pregunta y me dicen, ¿lo que está en los repositorios no es el resumen de la tesis? El repositorio muestra una página web donde sí se coloca el resumen, pero también aparece el URI. Les voy a mostrar, me parece, para que no se equivoquen, ¿ya? Vamos a dejar por un momento la presentación y voy a entrar a una página web para mostrarles. ¿A qué se refiere el URI? ¿Dónde está? Vamos a ir a la dirección web. Está. Voy a poner el Google académico y voy a buscar una variable cualquiera. Puede ser, aquí creo que la vez pasada trabajamos. Adherencia. Fallas en el pavimento asfáltico. Ya, vamos a poner esto. Vamos a ver cómo identifico tesis. Por ejemplo, acá, cuando es edu.p, automáticamente esto ya es una tesis, ¿no? Ya me dice que es una tesis. Universidad César Vallejo. Podría ser incluso una tesis de una universidad española, que a veces utilizamos mejor tesis de Brasil, de Chile,
de Colombia o de México. Del Perú, tratemos de salir siempre. Hay dos tipos de información, las internacionales y las nacionales. Vamos a ver una fuera, a ver. Este de acá, México, es de la UNAM. Vamos a entrar. Este es un repositorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de México. Dice, evaluación de la adherencia de capas de pavimento. Aquí está el URI. El URI es la página de dirección web de los repositorios internacionales, o en este caso repositorios webs, pero para tesis o trabajos de investigación de tesis. 2013. Y sí, aquí está el resumen. No hay resumen. Si se dan cuenta, no siempre está el resumen. Dice, resumen, adherencia entre capas del pavimento. Ese es un súper resumen. ¿De cuántas palabras? 1, 2, 3, 4 palabras sin conector. Un resumen completamente compacto. Entonces, no se confíen que en todas las tesis siempre está el resumen. Obviamente yo lo puedo copiar, ¿no? Pero tengo la opción de ver la tesis. Aquí está la opción de visualizarlo en PDF. Voy a verlo. La mayoría tiene acceso a PDF, la mayoría, pero suele haber tesis en las que no hay acceso. Son tesis que están bloqueadas por el autor, generalmente doctorado a veces, ¿sí? Porque esa tesis pasa todavía por evaluación para artículo, entonces prefieren que no se visualice. Veamos, esta es una tesis de maestría, ¿ah? Me parece. Sí, grado de maestro. Veamos si está el resumen. A ver, lo que me interesa aquí. Ahí está el resumen. Vamos a ver el resumen. Ahí está el resumen. Vean, ese resumen está desorganizado. Está muy... Un resumen debería ser compacto. Vamos a ver si cumple el requisito. Tengan en cuenta que es una tesis de posgrado. ¿Qué debería ir primero? Los objetivos. Esta tesis de investigación pretende evaluar distintas simulaciones. Ahí está el objetivo. Después del objetivo tiene que ir el método. Variando contenidos de asfalto, para ello se empleará ensayos de corte. Ahí está el método, ¿no? Tiene que ir la toma de resultados o la toma de datos. El ensayo permite determinar el esfuerzo cortante. Bueno, este es el método, todavía sigue siendo el método. Y acá otra vez, remarco otra vez el objetivo. El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de venta. Está repitiendo otra vez el objetivo primigenio. Había un resumen y ahora es el puntual. A partir de lo anterior se evaluarán, está mal escrito, hay un error, es una tesis que tiempo futuro debería llevar tilde. Las siguientes hipótesis, bueno, en un resumen no debería de ir hipótesis en primer lugar, pero bueno, lo ha puesto las hipótesis aquí. Y ahí quedó. No me dice, pese a que es una tesis de maestría, qué resultados o qué datos obtuvo, y mucho menos las conclusiones, si se dan cuenta. Pese a que el trabajo es de maestría. No es tan antiguo el trabajo. Entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso yo tengo que elaborar mi propio resumen. Peor aún, en la página web, como vimos anteriormente, no está el resumen. No hay resumen porque el URI se cuida mucho de colocar información fidedigna. Como su resumen no es adecuado, ha preferido obviar. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, el objetivo sí ya está acá. Lo que tendría que hacer es irme a la sección que dice resultados y resumirlo por mi propia cuenta. Acá está análisis de resultados. Y yo tendría que revisar todo esto, las tablas, las gráficos, donde aquí hay un error ortográfico, asfalto también está revisando ahí uno por uno. Y esto más, tendré que irme a las conclusiones. 81, dice. A ver, no estoy en 81. Tendría que ir a las conclusiones, que están por acá, y esto no lo voy a copiar tal cual, tengo que resumirlo. En estos casos utilizo la estrategia que les mostré en la clase pasada, tratar de acelerar el proceso de resumen. Porque todo esto de acá tengo que decirlo en 250 palabras. Y eso es lo que tiene que ir a mi proyecto, a mi tesis. No vayan a cometer el error de copiar tal cual, porque lo primero que van a hacer es observarnos, y ese no es un error nuestro, es un error de la tesis primigenia, ¿no? Pero no está cumpliendo requisitos, así que yo tengo que copiar todo esto. A ver si va a funcionar, vamos a probar.
Tengo que copiar todo esto. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Tengo que utilizar la página web que les di. Voy a ver si mi resumidor me lo reconoce. Si no, voy a tener que corregir algunas cosas. Lo voy a resumir al 20% de lo que pasa. Y esto que está acá es el resumen que voy a colocar en mi tesis. El problema está que aquí dice las hipótesis que se mencionan a continuación, resultados, los indica. Hay que corregir algunos detalles. Hay que revisarlo, ¿no? De todas maneras hay que revisarlo. Esto es inteligencia artificial. No porque yo le diga hazlo, lo hace bien. Pero ya tengo al menos un resumen que puedo incluirlo como parte del resumen. Bueno, acuérdense que en resumen ya estaba el objetivo. Con eso más tienen que sumar las 250 palabras. Ya tengo una parte de trabajo. Para mejorar esto, ¿qué tendría que hacer? Quitar los títulos, unir las palabras, los párrafos, darle coherencia entre párrafo y párrafo, ¿no? Y obviamente, si hago eso, mi resumen va a salir mucho mejor. Yo he copiado tal cual, he hecho ese control de datos. Para eso es justamente la estrategia que les mostré anteriormente. Pero si regresamos a la página web, ahí está el URI. ¿Sí? Es una tesis de México. No sigamos viendo el autor, no más. Veamos una tesis del Perú, a ver qué pasa, ¿no? Por aquí arriba había una de la César Vallejo. A ver qué tal de la César Vallejo. Esta Universidad César Vallejo dice, el título del trabajo, habla sobre el desempeño físico-mecánico de la carpeta, es otra cosa, resistencia, y efectivamente, como su compañero mencionó en el comentario, ahí está el resumen. Así debería de estar el resumen, ¿no? Es decir, que esta universidad, en comparación, esta es una tesis de pregrado, a ver, debe ser pregrado, ahorita lo vamos a revisar, sí, debe ser pregrado. Vamos a ver si cumple con el requisito. El presente trabajo debe haber primero el objetivo. Tiene como objetivo, ahí está, cumplió el primer requisito. Tiene objetivo. De ahí viene el método. Dice, de enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental. Ese es el método científico. No es el método, es el método científico, la primera parte del método científico. Además, se basa en mejorar las propiedades, ¿no? Tiene la muestra. ¿Dónde voy a extraer la muestra? Precisamente en los kilómetros 39 al 42, con 365 metros. Ahí está la muestra, la obtención de muestra. Y ahí vienen los resultados. A ver, dice, este aditivo brinda una mejor adherencia en las cosas de características de diseño. Ahí está parte de los resultados, y aquí están los resultados, porque siempre los resultados se cuantifican. Se dio mediante una adición, estas son las adiciones, y dándonos como óptimo el porcentaje 0.5. Esos son los resultados. Y finalmente las conclusiones. Dice, comprobando que a mayor adición de aditivo, pierde solidez establecidas mediante especificaciones. Esa sería la conclusión, un resumen general. O sea que este resumen está muy bien estructurado, muy bien estructurado. Ahí está el URI, algunos detalles de las palabras clave. Hicimos ya la sesión anterior palabras clave. Aquí van a aparecer las famosas palabras clave. Acá le he puesto otro nombre, dice tema, pero estas son las palabras clave. Deberían de no repetirse, veamos. Aquí dice asfalto, no hay asfaltos. Dice asfáltica, no es lo mismo. Esto está bien. Mezclas asfálticas, dice acá, dice carpeta asfáltica. No, no dice mezcla asfáltica. Así que esta palabra sí va. Carreteras, diseño y construcción, ¿va por acá? No. Así que sí va. Acá solo dice carretera. Quizás carretera central, es una ubicación, ¿no? Y infraestructura vial. Veamos aquí. Infraestructura vial, no hay. Implica que el título es un motor de búsqueda y estas palabras clave también. Aunque solo son 4, o aunque aquí creo que esta debería estar en la siguiente fila, es adecuado. O sea, este trabajo de investigación, de tesis, está muy bien elaborado. Ha pasado un buen filtro. Ya, de ahí nomás ya me dice la calidad que debe tener, ¿no? Vamos a visualizarlo para ver si es de tesis de pregrado o de posgrado.
Ujú. Entonces, eso, por ejemplo, me da una idea de qué tan riguroso ha sido el trabajo. Pues si yo veo que desde el inicio el resumen está un poco mal, no tiene la información que yo quiero, hay errores ortográficos, omisiones, incoherencias, entonces ya me da una idea, una primera impresión de qué tan riguroso debe ser su información. Esta es una tesis para optar el grado de título profesional de ingeniería civil. Ahí está. Incluso en estas universidades, por ejemplo, ya están pidiendo el ORCID. Uno de los temas casi finales del taller que vamos a hacer es justamente esto. Ahí está el ORCID. Vamos a hacer esto de acá. ¿Cómo se obtiene esto? El asesor también con su ORCID, es Código de Identificación de Investigador, ahora es obligatorio. Si se dan cuenta, esta tesis es del año 2021, es cerquita. Entonces ya están pidiendo ORCID en algunas universidades. En la nacional todavía no, pero muy probablemente que ya en estos meses, o quizás en este año, se va a solicitar esto porque es una obligación. Entonces me parece que esta tesis sí se puede utilizar como fuente de referencia, ¿no? A ver, vamos a... Ingeniero, ¿Sí? una consulta. En cuanto a las palabras clave, me pareció escuchar en clases anteriores que de preferencia es una sola palabra, pero aquí yo veo mezclas asfálticas y ya van dos palabras juntas, infraestructura vial de la misma forma. Esa era mi duda, ingeniero. A ver, esto cómo yo sé si está bien o está mal. Si yo dividiera esto y solo le pongo mezclas, mezclas es una palabra muy general. Puede ser mezclas de reactivos químicos, puede ser mezcla incluso de una ensalada, mezcla de palabras, mezcla de música. O sea, el hecho de decir solamente mezcla es muy grande. Por lo tanto, no cumple los criterios que hemos visto revisen la diapositiva anterior para lo que es una palabra clave. No es un tema puntual. Es necesario incluirle una palabra más. Cuando yo digo mezcla asfáltica, cierro la idea. Una palabra clave debía ser solo una, como asfalto, sí. Pero en algunos casos yo no voy a poder encontrar palabras específicas de una sola letra, ¿no? Voy a tener que, como en este caso, combinar. Por ejemplo, carreteras, diseño y construcción. Si yo coloco solo diseño, podría decirse diseño estructural, diseño hidráulico, incluso diseño gráfico, ¿no? Diseño metodológico. O sea, el término diseño es muy grande. Y al ser muy grande, necesariamente tiene que ir con una palabra adicional. No se recomienda tener dos, pero como ustedes han visto, puedo tener hasta dos palabras, incluso tres en este caso. Igual en infraestructura, si yo coloco solamente infraestructura, es muy grande. Vial probablemente sí coincida, en este caso, ¿no? Aunque podría ser también vial muy ambiguo, porque puede ser una norma vial, pero sí, vial podría ser una palabra identificable. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo no es que sea una sola palabra, el objetivo es que sirva para encontrar esta tesis. Si yo colocara solamente la palabra mezcla asfáltica en el explorador, obviamente dentro de las búsquedas que va a hacer, va a encontrar a este trabajo de tesis, por más que yo no coloque eso. Esa es la idea de una palabra clave. Así que sí puede ir una, dos, siempre se recomienda una, pero pueden ser un conjunto de dos palabras, a veces técnicas. A ver, entonces, ya. Aquí está el URI, que más vimos acá. A ver, vamos a retroceder. Entonces, voy a regresar a mis diapositivas. Por lo tanto, cuando yo voy a trabajar con este tipo de citas, que pueden ser tesis, no importa, el grado dice acá que es inferior. Acabamos de demostrar así, en forma aleatoria, que una tesis de posgrado no tiene la suficiente calidad de una tesis diremos, de pregrado, ¿no? Porque es titulación. Entonces sí podríamos en algunos casos especiales usar ese criterio. Ahora, no es que yo tache inmediatamente a las tesis de menor nivel, que yo en una sesión anterior les dije, no usen tesis del mismo nivel. Si yo estoy haciendo de pregrado, no sería bueno citarlas también. Tendría que ser de posgrado para arriba. Sí, pero existen tesis a veces que tienen buena calidad y hay que saberlas filtrar. Y hasta este momento, con lo que hemos ido aprendiendo, seguro que ya va a ser más sencillo identificarlas, ¿no? A ver, hay otra par de preguntas en el chat.
Dice, ya, el link. Ya. A ver, ¿dónde estaba? Me están pidiendo el link de ese repositorio. El URI, muchas palabras. Ya. A ver, ¿qué más? Dice, algunas tesis o artículos se encuentran en una fuente donde me dirige directamente a la tesis. Tendría que buscar el repositorio. Cuando se va directamente a la tesis, por ejemplo, a veces en Google buscamos un trabajo y de frente nos abre el archivo, la tesis como tal, ¿no? No nos busca el repositorio, es necesario buscarlo. Como ya tienes la tesis y ya tienes el título de la tesis, si tú lo buscas, lo vas a encontrar porque está registrado, toda tesis está registrada en un repositorio. A menos que alguien por cuenta propia lo haya subido, y en ese caso habría que citar la dirección web. Acuérdense que aquí no me pide más que otra cosa, dice repositorio web. Puedo poner la web también, no es tan válido, no es tan válido, pero puedo poner también la web. Yo recomiendo siempre el repositorio, pueden buscarlo, siempre va a haber, ¿no? A veces, como dice su compañero en este comentario, sí, entramos en una búsqueda de tesis y de frente se va al PDF, no pasa por repositorio porque eso ya está cargado, alguien lo subió. Entonces, su trabajo de tesis le pareció interesante y lo subió. Ahora es muy común, hay varias páginas web donde para descargar información te piden subir otra, ¿no? Y a veces estamos tentados de subir una tesis que encontramos por ahí, aunque la mayoría ya está codificada, no puedes subir cualquiera. Si no hubiera la fuente primigenia, pues colocas la web de donde lo obtuviste, ¿no? Dice, se tiene que citar traducido, o sea, si la tesis está en un idioma diferente al inglés o al español, y español, dice, ¿no? A ver. En realidad, la idea de un trabajo de investigación es que se entienda la idea. Si mi trabajo de investigación está en inglés, tengo que traducirlo, no tengo otra opción. ¿Pero qué tengo que traducir? El resumen. Tengo que traducirlo, necesariamente. Porque yo quiero la idea, ¿no? Quiero que se plasme la idea. Pero al momento de colocar el autor y la referencia bibliográfica, no voy a traducir pues tampoco la tesis, no voy a traducir la universidad, el artículo, el título de la revista. Tengo que ponerlo tal cual. Ya, tal cual. Si está en inglés, lo pongo en inglés. Incluso es mucho mejor que aparezca en inglés, ¿no? Porque eso me dice que el trabajo ha sido más amplio, la búsqueda ha sido más amplia. Pero con fines de colocar antecedentes, sí debe citarse. Con fines de citarlo dentro de un párrafo, tengo que traducirlo. A menos que dentro de esta traducción hay un término técnico. Quizás solo el término técnico no necesite traducción, porque a veces al traducirlo distorsiona la idea de este término técnico, abreviatura, institución, qué sé yo. Pero el resto sí que se tiene que citar. Y ahí hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con artículos o tesis en inglés? Que a veces algunos dicen, no, es muy complicado. Sí es complicado porque hay que traducirlo, entenderlo y buscarlo, pero la ventaja es que cuando pase el antiplagio, eso va a pasar al 100%. Un mínimo de coincidencias. Esa es la ventaja. Ya no vas a tener que parafrasear nada. Es posible que incluso lo copies tal cual, dice la tesis. Si lo copias tal cual, como el antiplagio busca en el idioma real y no en la traducción, el antiplagio para él, antiplagio no es una copia. Entonces, esa es una ventaja fuerte, ¿no? En realidad, es una omisión del software, porque si el software logra, hay algunos software que sí lo hacen, obviamente, pero en este caso el Turing, que es el que se utiliza con más frecuencia, lo va a pasar al 100%. Lo que no va a ocurrir con las tesis en español, pese a que yo puedo encontrar muchas, al momento de pasar el antiplagio, va a encontrar muchas coincidencias. Aquí hay otra cita, esta es por ejemplo de una revista científica, ¿no? Es también una cita parentética, está
igual Quisto y Belisario, en 2018. En el caso de un artículo científico, el nombre del artículo no va en cursivas. Lo que va en cursivas es el nombre de la revista. Todo lo demás es exactamente igual, ¿no? El apellido, el nombre abreviado, el año. Pero acá debemos colocar el volumen y el número. El volumen y el número. La página o páginas. Si es que es una sola página es P. Si es que son más de una página es PP. Y el DOI no es obligatorio. Igual que el URI, no es obligatorio. El URI yo no lo puedo considerar si deseo, ¿eh? Pero le da un carácter diferente. Cuando yo le pongo DOI, indica que este artículo está registrado. Existen muchos artículos web que no están registrados. Son revistas que no tienen indexación, no son adecuadas. Por lo tanto, traten en lo posible de que todos sus fuentes tengan DOI. Libros hay en DOI también, ¿no? Libros de investigación. Por ejemplo, en la maestría te van a obligar, porque es obligatorio que tenga DOI. O sea, en maestría no puedes citar tesis. Tienes que citar puros artículos. Sí que puedes citar tesis, pero cuando te dice mínimo 30 fuentes bibliográficas, no te está diciendo, porque eso pasa en maestría, no te está diciendo 30 tesis, libros y artículos, no. Son 30 artículos. A eso le puedes agregar 5 o 10 tesis, 2, 3 libros, pero de los cuales 30 tienen que ser artículos con dirección DOI. Es una obligatoriedad. Porque en el caso de maestría se requiere rigurosidad. Eso hay que tener en cuenta. Por eso es que en maestría difícilmente puedes usar una tesis como una fuente. A veces estamos haciendo el trabajo de maestría, decimos, uy, ya encontré 4 tesis, ya tengo 4. No, en realidad no tienes ninguno, porque esas 30 no incluyen ese tipo de citas. Aquí está un ejemplo. El autor, Joaquisto Cáceres, lo ha puesto con el guión porque quiere que los dos apellidos aparezcan. Samuel, igual Belisario Quispe, 2018, utilización de la ceniza volante, revista de investigaciones altoandinas, el volumen es el número 20, el número es el 2, es el 2 del año, y aquí está el número de páginas, desde los 225 hasta los 234, y su dirección DOI. Entonces sí es necesario tener artículos. Yo incluso suelo recomendar que una tesis de pregrado ponga pues al menos 3, 4 artículos, ya que pongan más de 5 ya es un trabajo que vale la pena revisar, ¿no? Porque uno puede contradecir a una tesis, yo puedo decir, ¿por qué has usado esa tesis? Me parece que los resultados no son correctos, no están validados, pero no podría decir lo mismo de un artículo. Un artículo ha pasado por una evaluación por pares, que son especialistas en el área, ha pasado por un control de calidad y ha sido publicado. Pues obviamente no debería de tener errores, pese a que los hay, no debería tener errores y los errores son mucho menores que si fuera una tesis de pregrado o de incluso de posgrado. Aquí hay otro ejemplo para una cita de un artículo científico. Este es habla de temperatura, de fechas de temperaturas, variaciones de temperatura, año 2020. ¿Qué pasa si existen más de 2 autores? En el caso anterior eran 2, ahora son más de 2 autores. Cuando hay más de 2 autores, ahí utilizamos el término et al. Y otros, significa, solo ponemos el primero, et al y otros, pero cuando hacemos la referencia bibliográfica, colocamos todas. Aquí está el primer autor, el segundo autor, el tercer autor, el cuarto autor y el quinto. Con esta letra I, que significa que está en español. El año, el título del trabajo de investigación, la revista científica, el volumen, el número, las páginas y su dirección. Este et al es una simplificación para no poner a todos los autores, porque si no serían muy extensos. A veces hay artículos pues con 7, 8 autores, ¿no? Especialistas de diferentes áreas. Entonces, cuando vemos las referencias bibliográficas, hay que tomar en cuenta también que podríamos utilizar
otras fuentes, como por ejemplo, APA lo permite, videos, blogs. No son científicos, pero podrían darnos información. A veces páginas turísticas, cuando quiero hacer investigaciones cualitativas, ¿no? Páginas de turismo suelen ser importantes. Por ejemplo, acá nos está mostrando las referencias para citas de videos. Hay que tomar en cuenta que una cita no es lo mismo una referencia. Una cita es básicamente el texto que estoy tratando de utilizar, mientras que una referencia es ver el documento, dónde lo he encontrado, la fuente. Por eso es que no es lo mismo. Pero si fueran videos, como en este caso, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, si fuera un video de YouTube, que sí lo puedo hacer, por ahí hay algún video de entrevistas, algún video de identificación de fallas, estructuras, qué sé yo. Necesito colocar el nombre del canal, la fecha en la que ha sido publicado, el título del video, que todo video debe tener un título, ¿no? Y entre corchetes, archivo de video, que indique que es un archivo de video, porque podría ser audio también, y la dirección URL. Entonces ya tendríamos tres formas, el URI, el DOI y el URL, que es el más común, de www, que también se le llama la página web, ¿no? Pero lo correcto es decir URL. Ahí está, YouTube, la dirección web. Lo malo de las direcciones web es que son muy extensas, a veces apean mucho el documento, pero si es que no hay otra opción, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se cita? El nombre del canal, más la fecha en la que ha sido publicado, incluye día, no es año, antes era año, ahora no, se incluye día, el título del archivo de video, de corchetes video, y la dirección URL. Aquí está, Fundación Laboral de la Construcción, punto, 18 de enero 2017, punto, el nombre del archivo, donde indica una frase, donde indica que es un archivo de video, y después de dónde lo obtuvo, YouTube, o puede ser otra página web, ¿no? Siempre de YouTube. Incluso puede ser Facebook. Vean que APA ahora considera también a Facebook como parte de una cita. No es científica, pero para una tesis de pregrado a veces sí es necesario. ¿Cómo lo cito dentro de un párrafo? Porque esto es la cita en la bibliografía, ¿no? Para citarlo en un párrafo hay que tratar de tener lo que indica el video, porque a veces hay algunas condiciones del video. Entonces, entre comillas, lo que dice el video, que se supone menos de 40 palabras, casi siempre se va a cumplir, siempre digo un resumen en la parte inferior. El nombre que he puesto acá, del autor en este caso el nombre del canal, va completo. El año de publicación, ya no voy a colocar la fecha, solo el año, y la duración, esto es importante. ¿En qué momento de la duración del documento está lo que yo quiero escuchar? Esto puede tener dos variantes. La primera es cuánto dura el video, y la segunda, que es la que sí se coloca con más importancia, es en qué segundo aparece la cita del video. En el segundo 10, en el segundo 15, en el segundo 18, en este caso en el 38. A los 38 segundos del video es donde yo estoy utilizando la cita, ¿no? Por eso es que el archivo de video hay que colocarlo aquí, como nombre. A ver. Me preguntan, ¿qué condiciones de veracidad de información debe cumplir un video? En realidad, un video no tiene información científica. Eso es de la primera condición. No es información científica, ¿no? Por eso es que había dicho que esto se utiliza más para investigaciones cualitativas. Yo no voy a sacar teoría de un video, pero a veces en los videos de YouTube existen entrevistas a expertos. Eso sería la que más utilizaremos. No voy a utilizar un video, un documental, por ejemplo, que haya hecho a veces hay algunos nombres en internet que hacen sus propios comentarios de videos, resúmenes de algunos videos de películas. Esas no las voy a utilizar, ¿no? Porque no, son puntos de vista de autores que están en YouTube. Yo voy a utilizar el YouTube para trabajar en lo posible información científica. Por ahí, imagínense que en un video encuentre un congreso internacional sobre fallas del pavimento.
congresos que se ha hecho en España, que hay muchos videos de congresos, foros, conversatorios, donde están expertos, y que me es muy difícil encontrar un texto de este experto donde menciona el tema, pero en este video aparece pues, en su ponencia, hablando sobre algunas teorías que él estaba considerando. Por ejemplo, esas fuentes sí las puedo utilizar. Es así, ¿no? Por ahí encuentro un video de alguna guía de campo donde han ido a hacer una exploración y han encontrado fallas geológicas, una exploración turística, qué sé yo. Cosas que valgan la pena para mi trabajo, que tengan ese tipo de rigurosidad. Fuentes de autores o visitas a campo que me ayuden a generar antecedentes o teoría. Por lo tanto, está fuera de la idea o el foco de análisis, los videos resúmenes, los videos de foros, los videos de comentarios, por ahí lo podría utilizar porque a veces hay muchos que comentan también en YouTube, pero si es que es un autor reconocido y tiene obviamente algún grado académico que valga la pena resaltar, sí que lo puedo usar. Ese sería el filtro. El filtro ya es personal. Si vale la pena o no, yo lo voy a definir como autor de mi trabajo. Por eso es que se usa el video. Yo lo suelo usar más para congresos. Yo he visto muchos videos de congresos e incluso cursos. A veces hay cursos en internet cortos y congresos en inglés. Yo veo mucho los cursos en inglés, donde ahí sí van a encontrar infinidad de incluso charlas y foros de temas específicos. En español no hay muchos. En español algunos congresos están. Pero en inglés van a encontrar un montón de videos de cosas específicas, de investigaciones, porque estos autores publican sus artículos científicos, muchos de esos artículos científicos requieren pago, pero sus conclusiones las muestran en video, en foros. Entonces ahí es importante pues, abordar por todos lados información. Dice, los podcasts también se citarían de la misma manera. Sí, si es que es importante, sí se cita. APA tiene justamente varias consideraciones para trabajar. Hasta Facebook puede citar, hasta Facebook, pero tiene que ser información que valga la pena para mi trabajo, ¿no? Dice, no importa el idioma del video, no es necesario traducirlo. No es importante el idioma porque lo que me interesa es la información. Puede estar en inglés, en portugués, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que el YouTube tiene la opción de también para parafrasear o se le dice desgrabar, ¿no? El famoso desgrabador. Yo puedo transformar un video de YouTube en texto. A ver, les voy a mostrar. No estaba esto en la estructura del curso, pero creo que es importante. Estas preguntas son curiosas que a veces salen porque a veces sin que uno los prevea, pero son importantes. Por ejemplo, voy a regresar a la página web, voy a entrar al YouTube, voy a buscar un congreso internacional en inglés. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Congreso Pavimentos Inglés. Es la forma más rudimentaria. Aquí hay una conferencia. Vamos a ver si está en inglés. Especificación. Sí. Apuesta gratis al registrarte en La 2020. propaganda, es que no 5 no he soles solo pagado. para nuevos jugadores. Esa es la propaganda, vamos a esperar Código un ratito. promocional Perú 20. Regístrate en 2020 y apuesta sin riesgo. Confírmeme si se escucha el audio del video. Código promocional Perú 20. Mamita linda, hoy estoy aquí. Lo que quieres es un celebratón con todo, porque trae equipos hasta con 50% de descuento y líneas adicionales a mitad de precio por un año. Estos videos que son muy vistos tienen la mayor cantidad de Es publicidad. es un grado, en realidad, de elegante. Pero Por ejemplo, este de acá está hablando de pavimentos, ¿no? Está hablando de capas estructurales del pavimento. hay aplicaciones como hablamos más temprano, pero Entonces sí que lo puedo citar. Por ejemplo, el minuto 17 me parece interesante. Está hablando, por ejemplo, de un coeficiente de capa. ¿Qué pasa si dentro de mi tesis yo quiero trabajar el coeficiente de capa y en esta ponencia habla de estas consideraciones? Minuto 17 con 10 segundos.
Miren lo que puedo hacer. A ver si se va a poder. Ojalá que sí, ¿ya? Les voy a pasar el link ahorita. Copio el link, o copiar, y voy a buscar una página web. En un momento les copio la web, por lo tanto les voy a mostrar. Está como aquí. Está. Lo tengo por acá. A ver. Aquí está, desgrabador de videos en línea. Pueden buscar, hay internet, hay muchos. Pueden buscar. Ahorita les paso este link. Le voy a pegar un link del YouTube. ¿Sí? Pongo desgrabar. Y de paso les voy copiando esto. Y vean lo que pasó. Ahí está toda la ponencia en español. Y si fuera en inglés, pues aparece también en inglés. Lo voy a colocar en el chat para que ustedes lo tengan. Grábenselo. Hay muchas más, hay muchas más, pero esta es una de ellas. La que yo uso es porque yo he considerado que es importante. La ventaja que tiene es que cuando yo me acerco a alguna de las frases, si se les dan cuenta, aparece en azul. Entonces, cada una de estas frases es un segundo. Por lo tanto, puedo identificar exactamente la frase en qué segundo está. Y si hago clic ahí, me va a ir al video a ese segundo exacto. Esa es lo bueno de esta página. Entonces, cada cosa que se resalte en azul es en qué segundo está hablando. Hay otros que hacen la desgrabación de la grabación de YouTube, pero no te dicen en qué segundo está. Tengo que estar adivinando, buscando acá. Acá no. Acá yo hago clic. Por ejemplo, aquí me interesa esto, miren. Vamos a ver uno. A ver. Aquí un antecedente. Comenzó en julio de 2017, dice. Entonces, se han licitado, esto es una compra. Voy a decir acá. Y se va al segundo, al minuto 18 con 42 segundos. En julio 2017. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Acabo de identificar la frase que necesito y el minuto en el que tengo que citar. 18 minutos con 47 segundos. Por eso es que esa dirección que les he mostrado es interesante. Obviamente yo buscar algo técnico, pues acá hay que buscar quizás alguna normativa, pero primero tengo que escuchar el video, tampoco me voy a poner a buscar acá. Tengo que escuchar de qué trata el Congreso, cuál es el objetivo de ese Congreso, etcétera, etcétera. Si no, no habría sentido, ¿no? Y vean que hay mucha información. Mucha información hay en congresos en todas las áreas, ¿eh? Y a veces los congresos son importantes, ¿no? Pero congresos de expertos, porque también hay congresos de estudiantes, congresos de investigadores que son nuevos, a veces esos son estudios preliminares, pero artículos ya de este nivel suelen ser muy, muy interesantes. Ahora, regresemos a nuestra diapositiva. Entonces, sí podemos utilizar citas, en algunos casos de video, que nos ayuden a poder trabajar nuestro tema de investigación. Esta es una referencia de un podcast, justo lo que estaba consultando su compañero hace un momento. Ahí está un audio, un podcast. ¿Qué necesitamos? El apellido del anfitrión o la institución que ha subido. Está quién está como anfitrión de ese podcast. La fecha. Cuándo inició, cuándo terminó. El título del episodio. En este caso es del cuaderno de obra. ¿Cuántos episodios tiene? Podcast, en este caso está en el episodio 17. El título del podcast específico y la dirección URL, que ya vendría a ser la dirección Google de podcast, ¿no? Ya no es YouTube. Exactamente igual, vean, toda la cita está ahí. Incluso la forma de citar es de esta manera. Guevara, 2021, hasta el presente es la fecha que se está trabajando, porque es un video actual, está en este momento, en el momento que lo he revisado lo están trabajando. Y en el segundo 24 es donde estoy trabajando del episodio 13. Que dice justamente que el cuaderno de obra es un documento que debe estar firmado por el inspector o supervisor. Y así va hablando. Aunque esto yo lo puedo encontrar también en la ley de contrataciones, lo puedo encontrar, ¿no? Pero acuérdense una cosa que les había mencionado la clase pasada. ¿Por qué uso esto? Porque si yo lo puedo encontrar en la ley de contrataciones, pues
Si yo agarro la ley de contrataciones, voy a empezar a citar qué es residente, qué es supervisor, qué es cuaderno de obra, qué cosa es una liquidación, y se va a llenar de citas de la misma fuente, y no es bueno repetir las citas de la misma fuente. Entonces, esta es una forma de diversificar, ¿no? Para evitar ese problema. Porque a veces no es muy bueno que en una sola página aparezca pues, cita de la misma fuente 3, 4, 5 veces. Yo considero que máximo 5 de un solo autor en una tesis ya es mucho. En posgrado 3. En doctorado incluso a veces son tan rigurosos, así como en un artículo, es una sola vez. No puedes citar más de una sola vez, una fuente. Artículos científicos, Scopus, por lo tanto hay que ser muy riguroso, hay que buscar información. Pero en pregrado a veces yo veo trabajos que en una sola página aparecen como 20 citas de la ley de contrataciones porque tu trabajo lo requiere. Dice, ¿cómo podría utilizar? Me están preguntando, ¿cómo podría utilizar un video propio? Eso se sale un poco del esquema, porque un video propio implica que yo soy experto en algo. Un comentario no puedo citarlo. ¿Cómo yo citaría? Mi fuente, mi propia fuente, es como si yo estuviera escribiendo directamente mi trabajo. No habría sentido en citarlo. A menos que sea yo un experto en un tema y haya participado en un congreso. Yo he participado en un congreso y en ese congreso ha habido una charla con preguntas de los que están presentes en el congreso por el foro de preguntas, y una de ellas es una pregunta muy interesante, ha llevado a una discusión de un tema, la aclaración de una variable. Ahí sí podría citar a mí mismo, ¿no? Como video. Pero un comentario mío, a menos que yo no sea experto, no había sentido. Quizás a nivel de entrevista, quizás a nivel de charla con otro experto, podría ser. Muy raro que yo mismo me cite. El trabajo tendría que ser demasiado exploratorio, un trabajo explicativo, predictivo o relacional, difícilmente me voy a poder citar yo. Esas citas generalmente son de fuentes bibliográficas, cuando no existen fuentes bibliográficas y estas son limitadas. Por lo tanto, mi trabajo es exploratorio, o sea, es cualitativo, y se requiere trabajo antropológico, generalmente, ¿no? Histológico, etnográfico, ahí, en ese sentido sí. Ahora, yo, imagínense que estoy editando un curso. Soy experto en diseño estructural, he editado un curso, y para mi trabajo de tesis quiero citarme a mí mismo. Eso sí no se puede, ¿no? Eso sí no es lo correcto. Siempre que hay una charla con otro experto, sí que me lo puedo citar. Pero si yo mismo digo algo, repito, tendría que ser un experto en el área para que yo me cite a mí mismo, lo cual no es tan adecuado. Otras citas de redes sociales. Estamos buscando todas las opciones porque podríamos ya tener límites en los que no hay más información. Puedo citar incluso en Twitter, en Facebook, ¿no? En Instagram, cuando son informaciones importantes. A veces Instagram pueden subir, por ejemplo, la imagen de un estadístico, la imagen de un ensayo de laboratorio, cosas como esa, ahí puedo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, este es de un ingeniero Arequipa, de fecha 9 de marzo, donde ha hecho una simulación de ondas sísmicas y la ha publicado en Facebook. Ese artículo no es de acceso libre, pero él lo ha publicado en su Facebook. Es un artículo publicado en una revista internacional, pero que a la vez ha sido también subido en su propio muro. Es una fuente original porque es un artículo, entonces sí que lo puedo citar. Ahí está la forma de la cita, es el trabajo de investigación. Pero le pongo de dónde. No he accedido al documento de la revista, o mejor dicho, no accedí a la revista como tal, pero sí a la fuente del mismo autor. El mismo autor publicó sus resultados propios que han conllevado a un trabajo de investigación que yo puedo utilizar. En este caso, ondas sísmicas. La cita es como si fuera una tesis, un artículo, no hay diferencia. La única diferencia está en la forma en la que yo cito. Arequipa Héctor, Arequipa Velázquez Héctor es el nombre que aparece en Facebook, la fecha en la que ha citado, el nombre del artículo y
Facebook. A veces colocamos incluso la dirección aquí al final, la dirección que aparece en Facebook, ¿no? Que es personalizada. También podremos colocar. Otra, por ejemplo, este de acá es una cita a Instagram. Ahí está igual, el apellido del usuario, su página, en el caso de Instagram siempre va a ir con arroba, la fecha en la que ha sido publicado, el trabajo, dice, hay una limitante, 19 letras, tratar de que sean más de eso no. Por más que se corte, hay que trabajarlo hasta 19 letras. Investigaciones indican que los estudiantes es un comentario, un resultado de una investigación. Pongo la dirección del Instagram y puedo citarlo también. La cita parentética va tal cual, todo lo que menciona. En la cita parentética debe ir menos de 40 palabras. De estas 40 palabras, solo 19 van aquí. Eso hay que tener mucho cuidado. No va todo, porque ¿qué cosa citaría? Por eso dice acá el límite de 19 palabras. No es 19 exactas, sino tratar de que tenga sentido también, cortarlo en el momento adecuado, pero no más de 20 palabras. Esta es una cita de Kevin, ¿sí? También puede usarse, puede ser en Kevin, sí, normal. Es una página donde se publican algunos comentarios, experiencias en obra, profesionales. Es un blog, ¿no? Que también lo puedo utilizar. Y si fuera un blog, de la misma forma lo puedo utilizar, pero necesito la fecha, necesito el nombre y la dirección. Algunos jurados probablemente pueden decir, pero esta información no es válida, ¿por qué está citando Facebook? Tengan en cuenta que en el ejemplo anterior y en este estamos hablando de expertos. No estoy citando a nombres que, por ejemplo, a veces ponemos acá seudónimos, a veces hay Facebooks con seudónimos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Si este es un seudónimo, no puedo citarlo. No es una fuente fidedigna, ¿no? Por ahí se ponen, Osito Perú. No puedo citar, pues, a Osito Perú. No es una fuente original. Pero si el autor, que muchos de ellos tienen sus redes sociales y publican sus propios trabajos de investigación, puedo aprovecharlo también. Tengan en cuenta que Internet es tan amplio que puedo buscar información que ayude a mi trabajo de investigación. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y APA lo considera. Eso es lo bueno. APA lo considera como un documento válido. Por lo tanto, si APA lo considera, y teniendo en cuenta que APA es un documento para, bueno, unas reglas de redacción para documentos de investigación internacional, un jurado no podría refutarlo, ¿no? Eso ha sido hecho por expertos. Y si un experto considera, en este caso una institución, que es la American Association, considera que eso es adecuado, pues yo no tendría más que cumplirlo, siempre que, y eso hay que tenerlo en cuenta, la información que voy a utilizar sea fidedigna, que sea del autor y muestre información científica. Por ahí, imagínense que por ahí se me ocurre ir a la página del ingeniero Héctor Arequipa. Hace un comentario, no científico, no lo puedo citar, por más que él sea un experto. Hay que tener en cuenta qué cosas voy a citar y cosas. Otra cosa es que suba información, que suele hacerlo muy constantemente. Sube información, sus congresos, accesos a sus trabajos. Eso que sí lo puedo citar, ¿no? Además de eso, yo también les he facilitado el acceso a esta guía que está en el aula virtual, que es una guía con la que yo trabajo, es un resumen de lo que estamos haciendo en este taller. El taller incluso tiene algunos detalles adicionales a la guía. Esta guía es del 2022, ya está desactualizado, pese a que tiene un año, ya está desactualizado porque yo genero constantemente estrategias para mejorar redacción. Retroalimento constantemente estrategias, debido a que la ciencia cambia constantemente, así que a veces hay algunos parámetros que es bueno tomar en cuenta. Úsenlo también como guía para ver cómo se puede trabajar, mejorar en realidad, porque la guía con la que yo les he compartido es una guía que trabaja axiomas, ¿no? No es una guía científica, ahí no van a encontrar teoría, no hay teoría científica. Y a veces la teoría científica es muy pesada, cuando todavía estamos entrando en el mundo de la investigación, empezar a hablar de filosofía, pragmatismo, es muy complejo. Entonces yo he tratado de hacer una guía que ayude a acelerar
el proceso del trabajo de investigación. Ese es el objetivo, en realidad, del trabajo. En esta guía, por ejemplo, van a encontrar también cómo se hacen las notas a pie de página, cómo se hace el famoso copyright, cosas como esa, que son ya detalles que son importantes en algunos casos, ¿no? También está cómo debe hacerse, por ejemplo, la afiliación institucional, cuando yo tengo un autor, si está con afiliación, si es de una universidad o no, para verificar si estas pueden ayudar en el trabajo de tesis. La estructura de la tesis, cómo se debe presentar, pero esto es más para la tesis, no tanto para el proyecto lo vimos en este taller en la primera sesión, ¿no? Entonces, esta es otra, es una guía académica de normas APA, que también ya la he publicado, es de la norma APA de séptima edición, un complemento a la guía del proyecto de tesis, que también lo voy a subir al aula virtual, donde además de ver cómo se hace el trabajo de investigación de tesis, pueden ver también en resumen cómo citar lo que les he mostrado y mucho más, porque lo que es guías o citas APA es muy extenso, ¿no? Pero esto tampoco no es información escondida. Ustedes pueden ir a internet y ahí incluso hay algunos apps, algunas páginas web, así como las que les mostré yo, donde el sistema te da la forma de citar. Tú simplemente te pide la información primigenia y te da las alternativas de cómo puedes citar en APA, séptima edición, sexta edición o en otras versiones. Es cuestión de buscar, pero si es que no están con tiempo para buscar, pues la guía es un resumen de una ayuda puntual para el trabajo de tesis. Vamos a la hoja de trabajo del día de hoy. A ver, déjenme ver un momentito, por favor. Muy bien, ¿de qué trata la lección de este taller? ¿Qué cosas es lo que tienen que desarrollar como parte de su trabajo? La lección 10, referencias bibliográficas. Me tienen que considerar, ahora que han hecho sus antecedentes, porque en la sesión anterior ustedes han podido analizar antecedentes del trabajo. Les he pedido 4, si han hecho más, mucho mejor. Ahora hay que traducirlo, ¿ya? Estos antecedentes hay que traducirlos a la fuente primigenia para la elaboración de mi bibliografía, porque a la par, yo hago mi antecedente, también tengo que ir haciendo mi bibliografía a la par. No se olviden de eso. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos tentados de hacer todos los antecedentes, los hacemos bien bonito, y después llegamos a la sección que dice bibliografía, y ya nos olvidamos de dónde lo encontramos. Y si los descargamos, porque a veces los descargamos los archivos, no es muy común, pero a veces los descargamos, igual se nos pierden porque tenemos 20, 30, 40 tesis ahí grabadas y guardadas, y a veces las tesis vienen con código, nunca vienen con nombre. Por lo tanto, antecedente que hayan encontrado, antecedente que tiene que traducirse a una de estas 3 opciones. Aquí ya les doy las opciones que hemos visto ahí. Puede ser un libro, si es que lo han considerado, puede ser una tesis, traten de buscar el repositorio, el URI, puede ser un artículo, está también el formato del artículo, pero no los 3, una de ellas, porque es del primer antecedente. Igual en el antecedente 2, y así van a colocar el antecedente 3 y el antecedente 4. Acuérdense que en la hoja de trabajo anterior, esto solamente aparecía el título del trabajo, aparecía el nombre del autor, aparecía la ubicación, si era tesis, si era artículo, nada más que eso, y aparecía el resumen como tal. Ahora, necesito que complementen el taller anterior
con la incorporación de la bibliografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El taller anterior hay varios que ya presentaron, hay algunos que no. Yo les voy a dar la opción, porque ambos talleres tienen que salir a la par, de que puedan corregirlo. Por ahí hicieron el antecedente 1, pero se les perdió el archivo y ya no lograron encontrar, y en lo que estaban buscando encuentran un nuevo antecedente. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a cambiar el trabajo anterior. Tiene que haber coherencia. Por lo tanto, les voy a ampliar el plazo del taller anterior, el taller 9, y que lo trabajen a la par con el taller 10, para que puedan tener la información. Y esto puedan, obviamente en base a esto puedan tener ya el documento listo para su proyecto, porque a veces hacemos el taller 9, y me ha pasado varias veces, hacemos el taller 9, y cuando llegamos a la parte de bibliografía, ya se olvidaron de dónde sacaban la información. Es otro trabajo buscar la fuente. Y se demora mucho. Entonces la idea es que cuando lleguemos a la parte de bibliografía, pues a ensamblar el proyecto como tal, todo ya debe estar hecho. Para eso están los formatos. Pero simplemente voy a copiar y pegar, y voy a ensamblar todo. Esa es la idea del taller. El taller es tener información que me ayude a trabajar de manera rápida, de manera puntual, mi tema de investigación. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda sobre el trabajo? ¿Algún comentario para poder ayudarlos con su proyecto de investigación? Ya, no hay comentarios todavía, pero si es que hubiera alguna duda, especialmente los que todavía no han definido bien su enunciado, que estoy viendo que ha ido cambiando, han presentado 3 cosas diferentes, ¿no? Algunos de los talleres han presentado una cosa, de ahí lo mejoraron, presentaron otra. Traten de quedarse con una idea hasta el final, traten de complementar la idea. Porque cuando ya estamos haciendo teoría, ya dar vuelta atrás ya es un poco complicado. Podemos ampliar la teoría, podemos ampliar las referencias bibliográficas, podemos ampliar el marco de referencia, los antecedentes. Sí que podemos hacer eso, pero retroceder más adelante y cambiar el tema, o sea, cambiar el problema, cambiar la variable, ya se hace complicado porque tengo que rehacer todo. Y si es que han estado haciendo el trabajo de esta sesión 10, o van a hacer el trabajo de esta sesión 10, y ya hicieron el del taller 9, se han dado cuenta que eso sí amerita tiempo, necesita tiempo, porque trabajar teoría, buscar fuentes que fundamenten mi trabajo de tesis es complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que existe tanta información que a veces no sé cuál debo utilizar, pero como yo ya he visto, ya tengo claro lo que es una línea de investigación, y lo que yo tengo claro lo que es el nivel de investigación, ya puedo saber qué cosa está por debajo o en el mismo nivel que el mío, por solamente identificar la palabra o la intención, ¿no? Si dice predicción, yo estoy en explicativo, ya no es investigación. Entonces, eso me va a ayudar. Ahora, me preguntan, por ejemplo, en el chat, dice, ¿puedo cambiar mi nivel de investigación? Sí, porque el problema en una misma línea, y no se olviden, el problema es la línea de investigación, nunca cambia. No hay cambios. El problema siempre es el mismo. Lo único que cambia es la intención, la profundidad con la que voy a ver, las variables que voy a analizar, porque el resto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, pueden, si es que hasta el momento se han dado cuenta que al buscar bibliografía han encontrado mucha información que antes no habían visto, probablemente, y por ahí algunos se aventuró a trabajar incluso en inglés, a buscar en inglés. Entonces eso implica que al haber mucha información, hay que tener 2 cosas en cuenta ahí. Como hay mucha información, entonces mi trabajo quiere decir que no es tan nuevo. Bueno, aprovechen también el tiempo para ver esto de que lean los resúmenes. Si no es mucho, lean los resúmenes y les aseguro que les va a dar nuevas ideas, nuevos marcos de referencia, nuevos parámetros. Léanse solamente 5 resúmenes. Con 5 resúmenes de temas específicos de la variable que están estudiando,
automáticamente pueden sacar un tema de tesis. Así funciona en realidad. Si yo no tengo ni idea de lo que voy a trabajar, yo siempre recomiendo, a ver, dan un tema cualquiera, invéntate un tema. Corre al internet, le doy la forma de cómo debe buscar información científica, le digo que descargue 5 tesis de pregrado, 2 tesis de posgrado y un artículo científico que se relacione al tema. Y lean todo. Primero las tesis de pregrado, para que vean contradicciones entre unas y otras. Después las tesis de posgrado, para que vean el fundamento ya más aterrizado y teórico de la idea y de la intención de investigación. Y el artículo científico, la solución final, porque ahí ya no falta más atrás. Ya es un trabajo tan bien elaborado que le da una idea más directa del trabajo de investigación. Y qué mejor si está con la misma variable. Es el hacer esa práctica, que es más o menos me lleva un par de horas, 1 hora y media más o menos, hacer todo eso. Yo podría tener un enfoque diferente de lo que estaba pensando hacer. Puedo quedarme con el tema, sería lo ideal, o puedo decir el tema no es para mí, está muy complicado, no me gustan las variables. Pero nacen automáticamente nuevas variables para trabajar. La mayor parte de los casos, el 80% de los casos en los que he trabajado, incluso 90%, les ha ayudado a identificar variables y a definir una instrucción de investigación. Incluso han formulado su propia propuesta de investigación, incluso se han salido del esquema que yo les he presentado. ¿Por qué se salen del esquema? Porque ya encontraron el hilo, ya saben cómo se ha publicado, y saben cómo pueden mejorar ese tema de investigación, hacerlo en síntesis. No necesariamente tienen que seguir lo que yo les di, lo que yo les di solamente es una estrategia, ¿no? Cuando uno ya tiene experiencia, incluso puede compactarlo mucho más el trabajo, puede hacerlo más sencillo. Y así de unas cuantas palabras sencillas, el trabajo es mucho más complejo. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de síntesis es porque tenemos teoría que nos respalda, tenemos fuentes bibliográficas que nos respaldan. Y cuando tenemos una fuente bibliográfica que nos respalda, eso nos da una nueva forma de ver el problema que estamos planteando. Inclusive, por ahí encuentran una tesis que aborda un problema que ni siquiera se me había ocurrido. Eso es muy usual. Pero por eso les digo, léanse 5 al menos. Y les he pedido que me hagan 4 en su taller anterior. Con 5 es suficiente, les voy a dar una idea clara de lo que quieren hacer. Pero, vámonos al otro lado, el famoso pero. Si es que en estos 5, más bien he empezado a perderme porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y no aterrizan en un punto, quiere decir que mi variable todavía es muy general. Tengo que optar por alguna de esas alternativas. Sigue siendo interesante leer la información. A ver, me hacen preguntas en el chat para revisar, ya para terminar la sesión de hoy. Me dice, el taller anterior puede dar plazo para hoy entregar. Les voy a dar un plazo incluso mayor, hasta el día de mañana, ¿ya? Para que puedan entregar el taller anterior, incluido este, porque tienen que trabajar los dos a la par. Los dos talleres deben ir juntos. Les voy a pero si ya lo presentaron, no se preocupen, no hay problema, mejor todavía. Me dice, el contenido del taller 9 no se ha compartido. Ah, ¿no se ha compartido? Qué raro. A ver. Ya, terminando la sesión de hoy lo voy a subir. No lo he subido, no recuerdo. Debería estar ya. Voy a revisarlo, ¿ya? ¿Solo falta el 9 o también faltan anteriores? Si faltan anteriores, por favor, háganmelo saber. Dice, ¿puedo cambiar el nivel de investigación, pero con el mismo problema? Sí, sí es posible. Dice, en mi caso, no encontré mucha información a nivel relacional, pero sí mucha información descriptiva. Y hay más que y como que ahí se entiende mejor el problema que estoy haciendo. Eso significa que tu trabajo es nuevo. Si no hay un nivel causa, efecto o relación, implica que tu trabajo es nuevo. O sea, la línea de investigación recién está en crecimiento, recién está naciendo. Trata de buscar artículos, ahí eso te va a dar una mejor idea, ¿no? Y mejor si están en inglés, eso te va a dar una mejor idea para poder trabajar. Pero implica que yo más bien preferiría mantener el nivel, ya que como no hay información, tesis y solo hay descriptivas, me voy más arriba. Busco artículos de investigación. Dice, esta parte del taller
¿Se podría dar un poco más de tiempo, quizás hasta el domingo? Yo considero que sí. Yo considero que sí.